Misión Imposible, Nación Secreta, es un homenaje a The Man Who Knew Too Much. Es, bueno, mi columna del martes de Milenio. ¿Hoy es martes? No, hoy es jueves. Mi columna de Tierra de Milenio Diario está dedicada a eso y a cómo me conmovió profundamente Misión Imposible, Nación Secreta, por eso y por la secuencia de la ópera de Viena, por supuesto. Claro, no es la cantata de las nubes flotantes de Bernard Herrmann, es un Dorma de Turandot, pero bueno, qué bueno que mencionaron esto, porque sí, me parece importante, además que hablando ya en sí de Steven Spielberg, de la película, creo que estábamos ante una generación de cine norteamericano que hay que tomar en cuenta que viene de dos frentes. Por un lado, el frente de las escuelas de cine, de las universidades, de las escuelas, porque todavía no había realmente la carga académica sobre el cine en los Estados Unidos, pero también de la cinefilia. Pero digamos ya empezaba a ver, o sea, UCLA ya era un lugar muy importante, Sternberg ya estaba dando clases, o sea, ya pasaban cosas, digamos. Exactamente, los departamentos de cine, el departamento es el término que yo buscaba, que fue como le tocó estudiar cine a Scorsese, por ejemplo, en Nueva York. Pero hablando de Spielberg, bueno, vienen por un lado de esta parte académica, por otro lado viene la parte cinéfila y bueno, sin duda el estilo de Alfred Hitchcock, y hay que pensar también el estilo de Alfred Hitchcock entendido por Spielberg. El Spielberg de los 70s es un Spielberg muy cercano en espíritu a François Truffaut. Eso es interesante porque, bueno, aunque todo el mundo lo acusa de chabacano, de sentimental. Lo es, pero en los 80, ¿no? Lo es más hacia los 80s. En los 70s él es muy cercano y, bueno, desde luego, si nos apegamos a la política del autor, a los Hitchcock-Hoxianos y a la influencia de Truffaut, desde luego que el cine de Spielberg tiene esta parte hitchcockiana, pero... bueno, y como Hawks, Tiburón es una película de encargo. Exactamente, como el 100% de las películas de Howard Hawks lo fueron. Pero en el caso del Tiburón de Steven Spielberg, creo que tenemos el estilo de Hitchcock, por un lado, bien asimilado, sobre todo en la cuestión de la manipulación del espectador, que acuérdense que Hitchcock siempre juega este doble juego de el espectador que participa dentro de la película y el cual puede ser engañado, manipulado y vapuleado durante la misma proyección. Y por otro lado, un cineasta que tiene 27 años cuando asume este proyecto y que sobre todo este estilo lo va a perpetuar, pero también es un estilo que Hollywood va a retomar. Yo creo que... lo hitchcockiano no mucho, ¿no? No, hitchcockiano no mucho, pero el ritmo, digamos, el ritmo de la edición, el ritmo, que además es un ritmo muy sobre la marcha. Creo que a Spielberg le ha pasado en muchas ocasiones que no sabe armar la película porque la cuestión del ritmo, y ahí entra un personaje como Verna Fields, que fue la editora de Tiburón, que ganó uno de los 3 Oscars que ganó la película, o el caso de John Williams, que bueno, John Williams le ha resuelto, digamos, la voz, el alma de muchos personajes y mucho del ritmo, con el ruido, las notas de contrabajo de Tiburón o las notas electrónicas de la nave nodriza de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Que además en el caso de Tiburón es una partitura muy germaniana la de John Williams. Sí, es la segunda colaboración con Spielberg. Pero, bueno, hablamos de una película que también, como mencionabas tú, es industrialmente un punto y aparte en la historia de Hollywood. Pero todo un poco como el burro que tocó la flauta, ¿no? Es decir, no estaba planeado revolucionar ni mercadológicamente ni narrativamente el cine. A ver, dicen que lo hitchcockiano de Tiburón es porque los tiburones mecánicos no funcionaban. En buena medida. Entonces, o lo sugería porque las 3 bestias pues nomás no servían. Los 3 Bruce no funcionaban en lo absoluto. Les puso Bruce por su agente. Uno de los Bruce se derritió en el mar porque no soportaba el agua salada. Pero, por ejemplo, Steven Spielberg sí fue haciendo esta selección de un guión en el cual el tiburón aparecía 400 veces y en el cual en la película lo vemos realmente muy poco por la cuestión de la sugerencia. Yo añadiría a la hitchcockiano Nicolás también Val Lewton, este productor de origen ruso que hizo cine de horror para la RKO en los 40. Y yo diría que hay una película clave como antecedente de Tiburón, que es Cat People. La marca de la pantera, o esta escena maravillosa del hombre leopardo donde un personaje muere atrás de una puerta y solo vemos el charco de sangre, ¿no? Eso, en el caso de Val Lewton, no tenía dinero. En el caso de Tiburón sí había dinero. Lo que no tenía era tiburón. Pero no había tiburones, no funcionaban bien, y por eso la sugerencia, por eso la música de John Williams, que Spielberg dice que en un principio creyó que era una broma, el tun, 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 y bueno, esas notas se quedaron igual que los
los violines de Bernard Herrmann para Psicosis en la cultura popular. Ahora, no era planeado. Universal tenía un plan muy limitado para una película que ellos consideraban película de monstruos para el verano. Es una película casi de serie B. Sí, y no había habido ningún taquillazo del tamaño de lo que va a ser Tiburón prácticamente desde una década anterior con La novicia rebelde, que había llegado a los 100 millones y que, digamos, las productoras en aquellos años, los estudios, hacían un estreno diferente a como es ahora. Eran unas pequeñas ciudades que se escogían, veían cómo le iba la película y luego hacían una segunda corrida general. Pero digamos, ¿no? Eso era un estreno comercial normal, pero una película como La novicia rebelde o como todas las películas que casi quiebran a la Fox en los años 60, o sea, como Tora, como Doctor Star, Dolittle, como Doctor Dolittle, etcétera. Pues era un roadshow, el estreno Hello Dolly también. Entonces primero se vendían boletos como si fuera una obra de teatro de Broadway, de teatros muy elegantes en 2 o 3 ciudades, y así se exhibía la película algunas semanas, y ya luego iba creciendo poco a poco la distribución, cada vez llegando a unas copias más traqueteadas a unos pueblos más alejados de la mano de Dios, hasta que se exhibía la película. Tiburón cambia completamente el paradigma de exhibición, estrenándose en más de 400 salas, ¿no? Más de 400 salas al mismo tiempo, en junio del año 75, y rompe todos los récords de taquilla absolutamente. Además, es una década también que creo que el Spielberg de los 70 explota muy bien el tema de las paranoias, ¿no? En un momento en el cual el cine de terror, porque hay que considerar a Tiburón una película de terror también, el cine de terror está hablando de cosas ya muy cercanas, está hablando ya de que tu compañera de clases es Carrie, ¿no? Y de que tu vecina está poseída por un demonio babilónico como Pazuzu en El Exorcista. Creo que Tiburón y el Spielberg en particular de los 70s tendían mucho a este retrato de la paranoia norteamericana. En la playa menos pensada, de repente aparecía un tiburón blanco de 20 metros y se comía a la gente. A ver, pero eso no es ya leerle mucho a Tiburón, o sea, no es la conversación, digamos. Es una película palomera súper bien contada, pero es una película palomera. Pero donde ya hay algunas cosas ahí, por ejemplo, cambia Tiburón. ¿Crees que Spielberg crea que el tiburón era una metáfora de algo, no sé, del comunismo, de Nixon, de Vietnam? No, en ese momento Spielberg no lo piensa, pero digamos, si ves la carrera posterior y sobre todo con Encuentros cercanos, donde aquí tenemos esta parte de los extraterrestres, los gringos siempre andan viendo extraterrestres por todos lados, también funciona. Y bueno, Encuentros cercanos comienza como una película de terror también durante la primera hora. Aquí lo que pasó con Universal fue este plan de distribución masivo que de repente armó un blockbuster, que es la película que efectivamente, como el término lo indica, rompe la cuadra, la fila, le da vuelta completa a la cuadra y arma otra cuadra de fila. Y bueno, el resultado fue realmente asombroso, sobre todo porque el público de los 70s estaba siendo acostumbrado a otro tipo de cine. Fíjate que lo que tú mencionabas de Tiburón, yo más bien lo he oído achacado a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias. O sea, es entre las dos que cambian el paradigma. Sí, cambian el paradigma. Digamos, Tiburón cambia la distribución, sin duda. Sí, cambia la distribución, pero ya el concepto se cambia con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, el cine norteamericano en ese momento viene de una época de contracultura, con una generación cinéfila y ya educada académicamente en el cine, pero que tiene una visión también de la sociedad norteamericana completamente compleja. Digo, las dos grandes películas de ese periodo, o tres, digamos, tomando el punto de partida que es Easy Rider, luego viene El Padrino, luego viene Taxi Driver, son como esos 3 puntos álgidos de un cine norteamericano. Chinatown, pero el cine por ahí sigue produciéndose, es decir, es falso que entre Tiburón y Star Wars se lo cargaron. Claro. Digamos, se cargaron que fuera el cine mainstream. Exactamente. Fue durante un momentito en los 70. Y hay que también tomar en cuenta y reconocer la labor de los productores. Digo, sin Robert Evans, El Padrino y El bebé de Rosemary no hubieran existido. Es decir, lo que después, ahora, hablando de un personaje como Tarantino, que de repente no falta el despistado que dice Tarantino sigue siendo cine independiente. Claro que no. Tarantino ya está en las superligas mayores. Pues es que ya casi no hay cine independiente. Exactamente. Está la rama mercadológicamente posicionada como independiente de Universal, de Warner, Focus, se llama Focus o Fox Searchlight, ¿no? Que son las que ahora distribuyen este cine. Efectivamente, yo creo que el cambio que se da es en la cuestión de la distribución y de la manufactura de este cine. Ya este cine se va a ir al cine, digamos, indie en los 80s, con un David Lynch que se encierra en su mundo, o un Scorsese que anda
anda de repente medio en la independencia en los 80s. Es una época en la cual el cine de gran estudio, de gran producción, era un cine que se hacía de calidad y que se hacía con las grandes productoras. Tiburón y la Guerra de las Galaxias cambian el panorama, y pues los 80s, como dice un libro de cine norteamericano, pues es la década de la fantasía. A partir de ahí. También es la década de John Hughes. De John Hughes y de Ronald Reagan también. No, bueno, vamos a ver. A ver, me manda a regañar para idea Sofista, tiene toda la razón. Confundí Inside Out, que es Intensamente, en efecto. Ajá. Es la única película que tiene mejor título en traducción que el original. Intensamente. Con In and Out, que es muy divertida película con francos, pero en efecto son dos películas distintas e intensamente. Eso no es una película muy superior. Exactamente. Gracias, José Antonio. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Sueñen con Tiburón, ¿eh? Buenas noches.